Muy bien, amados, una palabra que el Señor ha puesto este tiempo, siempre cuando traemos una palabra es de acuerdo a lo que el Señor nos da, no porque, bueno, esta palabra, no, de acuerdo a lo que el Señor da. Y orándole al Señor estos días yo le decía, Señor, gracias porque tu presencia siempre ha estado ahí. Ustedes como iglesia nos han apoyado y saben los tiempos difíciles que nosotros como familia hemos vivido este tiempo, estas últimas semanas, pero no hemos perdido el gozo. Hemos estado fortalecidos en el Señor. Y mientras oraba pidiéndole la palabra al Señor, siempre traía a mi memoria, mi presencia ha estado contigo. Mi presencia ha estado contigo, ¿por qué? Porque he traído paz a tu corazón. Porque he traído paz. Entonces me llevaba el Señor a la palabra que le dio a Moisés en Éxodo 33:14. Y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa es la paz del Señor. Y esa es la palabra que hemos traído para el día de hoy. Entonces, antes de empezar, antes de leer la porción de la palabra que tenemos para el día de hoy, y es que hay una gran realidad, amados, hay una gran realidad, y es que en ocasiones, y todos obviamente pasamos por situaciones, todos pasamos por situaciones donde quizás no sean las mejores situaciones, donde quizás no sean las situaciones que nosotros deseemos, ¿cierto? Pero muchas veces cuando no tenemos esa paz por las situaciones que pasamos, por las situaciones inesperadas, por esos momentos y esos procesos que en nuestra vida se da, es porque quizás no hemos buscado activamente la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor hay que buscarla. Cada uno de nosotros tenemos que provocarla. Cada uno de nosotros tenemos que vivirla. Cada uno de nosotros tenemos que anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que anhelarlo. Eso es lo primero y lo más importante, anhelarlo. Porque realmente uno se da cuenta que hay gente que no quiere, ¿cierto? Pero los que estamos aquí, si estamos aquí, es porque deseamos, ¿cierto? Buscar más del Señor, aprender más de Él y pedirle a su Santo Espíritu que nos muestre cómo buscar la presencia del Señor. Amén. Entonces, quisiera orar antes de compartir la palabra, que los versículos que traemos para el día de hoy, quisiera orar. Cierren por favor sus ojos y vamos a poner este tiempo delante del Señor. Padre Santo, te damos gracias por esta hermosa mañana, Señor, donde podemos venir delante de tu presencia a compartir, Señor, ese pan fresco, Señor, que es tu palabra, que nos refresca, Señor, nos trae aliento, Padre, nos trae fortaleza. Y Señor, por sobre todas las cosas, transforma nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque todo lo que estamos haciendo aquí, lo hacemos es para ti, para gloria tuya y para edificación de la iglesia. Que tu palabra, Señor, sea glorificada. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, entonces, por favor, quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33 y vamos a leer los versículos del 13 al 15. Éxodo 33, por aquí hay una Biblia si alguien necesita. Por aquí hay una Biblia si alguien necesita. ¿No? Bueno. Éxodo capítulo 33, versículos del 13 al 15. Y la bendita palabra del Señor dice así. Está hablando Moisés al Señor y le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo
y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Amén. Amados, lo primero que quisiera que ustedes tomaran, arrebataran del ambiente espiritual y lo pusieran en su mente y su corazón es el versículo 14, porque es una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Si nosotros anhelamos la presencia de Dios, el Señor nos dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. No importa por dónde estemos pasando, no importa cuál sea la situación, pero lo más importante es anhelar que su presencia esté con nosotros. Amén. Cuando Moisés estaba hablando con Dios, porque este pasaje es una conversación que Moisés tiene con el Señor, con Jehová, Dios se había enojado muchísimo, se había enojado profundamente con su pueblo. ¿Por qué? Porque mientras Moisés subió al monte a recibir de parte del Señor las tablas con las leyes, o sea, los 10 mandamientos que el mismo Señor escribió con su dedo y se las entregó a Moisés para que las llevara al pueblo y el pueblo se rigiera por esas leyes, el pueblo levantó un ídolo. Y en ese momento Moisés, en ese tiempo, mientras Moisés subía al monte a recibir las tablas, Moisés le había encargado, ¿no?, de estar pendiente del pueblo a Aarón, a su hermano, que en ese momento ya tenía el sacerdocio que el Señor le había otorgado. Y el Señor se molestó muchísimo, se molestó demasiado porque ellos cometieron un pecado, fue el pecado de idolatría. Aarón le dijo, el pueblo le dijo a Aarón: no sabemos qué ha pasado con Moisés, no sabemos si va a volver, no sabemos qué ha pasado con ese Moisés. Necesitamos adorar, porque en lo humano todos necesitamos de un ser supremo que necesitamos adorar. Gloria a Dios que nosotros adoramos al verdadero y único, suficiente Dios, que es Jehová. Pero el pueblo le dijo a Aarón: Aarón, necesitamos adorar, no sabemos qué va a pasar con este Moisés, por favor haznos un Dios, haznos dioses para que adoremos. Y Aarón le dijo al pueblo: traigan todos los arcillitos, todas sus alhajitas, traigan todas las cosas que tengan de oro, vamos a fundirlas y vamos a levantar un becerro. Y levantaron ese becerro y adoraron el becerro. Hicieron fiesta de adoración para ese becerro. Y antes de continuar, quisiera tomar algunos puntos. La prédica de hoy se llama La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y la presencia de Dios en ese momento que estaban adorando, no estaba, obviamente, porque no estaban adorando al verdadero y único suficiente Dios, sino que un Dios que se inventaron. Y aquí hay varias cosas que tenemos que aprender. La primera: el pueblo, cuando dice no sabemos qué ha pasado con este Moisés, haznos un Dios para nosotros adorar, están hablando y están manifestando la impaciencia, la falta de espera de parte de un pueblo a que Moisés bajara con las tablas de las leyes. Muchas veces, amados, el no saber esperar nos lleva a cometer errores. El no saber tener la paciencia que el Señor, de parte, si el Señor prometió, si el Señor le dijo a Moisés: sube para yo entregarte las tablas, ellos tenían que esperar que Moisés bajara con las tablas. Si el Señor le pidió a Moisés que subiera y le iba a dar una encomienda para el pueblo, pues ellos tenían que saber que Jehová iba a cuidar de Moisés.
y tenían que esperar que él bajara con las tablas. Pero este pueblo, bien impaciente, no esperó. Y al no esperar cometió un error muy grande. Y ese error fue levantar un ídolo, adorar otro Dios hecho por manos humanas. Primer error, no esperar. Segundo error, adorar dioses falsos. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo así que Aarón les pidió todas las alhajas que ellos tenían, los zarcillos, todo lo que ellos tenían en oro? Si ellos supuestamente estaban en esclavitud, ¿no? Y digámoslo que en esclavitud están como a pan y agua, digámoslo así. ¿Cómo hicieron para tener toda esa cantidad de joyas? Pues resulta que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando iba saliendo, el Señor de antemano en el capítulo 3, si ustedes miran por favor y me acompañan, el capítulo 3, versículos 21 y 22, cuando el Señor hace el llamado para Moisés, el Señor le da unas instrucciones a Moisés de cómo va a sacar el pueblo. Y en los versículos 21, 22 y 23 le dicen: y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y así pasó, así pasó. Cuando el pueblo de Israel salió, los egipcios, Moisés les dijo: pídanle a los egipcios que le den las alhajas, que le den los vestidos. Y eso pasó, se los entregaron, con tal de que ya los dejaran tranquilos con tanta incertidumbre que estaban pasando con las plagas. Pero los egipcios necesitaban que ellos ya se fueran y les entregaron todo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel con ese oro que el Señor propició de parte de los egipcios para ellos? Porque fue una bendición recibida. Esa bendición que ellos recibieron de esas alhajas, de ese oro, ellos hicieron ese becerro. Con ese oro hicieron ese becerro. Y aquí hay otro punto que tenemos que tener en cuenta. Y es que, amados, tengamos cuidado que con las bendiciones que el Señor nos da, no nos saquen de la presencia del Señor levantándolas como ídolos. Tengamos mucho cuidado con eso. Porque muchas veces, ¿cuánto tiempo me imagino yo? Ellos pasaron 430 años. 430 años en esclavitud. Y pedían al Señor y rogaban al Señor: Señor, libértanos, sácanos de esta esclavitud. Y se llegó el día en que salieron de la esclavitud de los egipcios. Pero esa bendición que les dio el Señor, porque no salieron con las manos vacías, esa bendición que el Señor les dio, la convirtieron en un ídolo. Y al convertirla en un ídolo, rechazaron la presencia del Señor. Asimismo nosotros, hermanos, hoy día, ¿cuánto le pedimos al Señor? Señor, sácame de mi país, llévame. Yo quiero otras fronteras. Yo quiero, Señor, mejorar económicamente. Y nos trae el Señor para acá. Y en lugar de darle la gloria al Señor porque nos trajo hasta acá y a muchos ha sacado a otros países, convertimos esto en un libertinaje también. Porque en lugar de venir a adorar al Señor, nos alejamos de la presencia del Señor. Como hay tanto por qué descubrir y otra cultura, entonces adoptamos la cultura que no es nuestra para alejarnos de las cosas del Señor. Lo que el Señor ha entregado en nuestras manos, tenemos que
cuidarlo porque es la bendición que nos ha dado. Señor, yo quiero tener una familia. Señor, bendíceme con una mujer, Padre, que te ame. Yo quiero hijos, Señor, para tu honra, para tu gloria, que se levanten en el Evangelio, Señor. Y el Señor nos da el esposito, la esposita, los hijos, pero a veces queremos satisfacer más al esposito y a la esposita que al Señor. Ni oramos en la casa con la familia. Muchas veces lo que hacemos es idolatrar al esposo, idolatrar a la esposa. Los hijos, tenemos que tener cuidado con idolatrar los hijos. Los hijos los amamos, los queremos, pero no son nuestros, son del Señor. Los cuidamos para el Señor, pero no los idolatramos. Lo que el Señor entrega en nuestras manos, por favor, cuidémoslo, pero es para el Señor, no para que nos alejemos de la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros venimos a este país, Señor, dame una prosperidad económica, y pedimos trabajo? Y sí, el Señor nos lo da, pero nos alejamos de la presencia del Señor. Entonces, lo que el Señor nos entregue a nosotros en nuestras manos, que no sea para alejarnos de Dios. En algún momento alguien me preguntó, me dijo, le estoy pidiendo al Señor que me dé la oportunidad de hacerme mis documentos aquí, pero no ha sido posible. Y yo, bueno, sigue orando. Porque quizás es mejor estarse sin documentos. Porque si estamos sin documentos, eso nos lleva a que estemos clamándole al Señor, buscando de Él. Porque muchas veces clamamos por eso, lo recibimos, tengo el pasaporte británico y me abro a viajar, hay que ir a conocer, hay que buscar por toda parte, hay que ir a conocer, a buscar. Y eso nos aleja de la presencia del Señor. Entonces, amados, lo que el Señor nos dé como bendición, cuidémoslo, pero para gloria del Señor, no para que nos alejemos de la presencia del Señor. Amén. Muy bien, entonces puntos que debemos tener en cuenta allí. Hablemos de Aarón en este punto. Vemos a Aarón atender lo que el pueblo le pide. Eso nos muestra una persona falta de carácter. Una persona que el Señor le había entregado el sacerdocio, una persona que en ese momento estaba a cargo de guiar al pueblo, de estar pendiente del pueblo. Y por darle, digámosle así, contentillo al pueblo, lo que hizo fue llevarlos a la idolatría. Cuando él tenía que exhortarles y decirle, un momento, nosotros adoramos al único, verdadero y suficiente Dios, que es Jehová. Él nos ha sacado, recordarles las bendiciones que había hecho el Señor hasta ese momento. Recordarles las bendiciones y decirles, hay que esperar que llegue Moisés. Pero no por complacerlos, idolatró junto con ellos. Amados, nosotros no podemos y no debemos complacer a los hombres desobedeciendo al Señor. El apóstol Pablo en Romanos 1:10 nos dice, si yo agradare a los hombres, no sería siervo de Dios. Y muchas veces pasa en las iglesias, desafortunadamente pasa así, para que el hermanito no se vaya y no se vayan los amiguitos que están alrededor de él. Entonces, hagamos lo que el hermanito dice. No, qué pena, pero no es así. El Señor da una directriz, el Señor muestra, y el Señor muestra cuándo es el tiempo de hacer las cosas. Porque las obras no son de los pastores, las obras no son de los que estamos aquí, la obra es del Señor. Porque igual manera, así como el pueblo recibe, yo también soy oveja. Yo no dejaré de ser oveja. El Señor me ha puesto aquí para junto con mi esposo liderar, pero no dejaré de ser oveja.
Y también el Señor me enseña día a día. Entonces nosotros no podemos estar complaciendo al hombre, podemos estar complaciendo a todo el mundo en todo lo que quieran para que no se vayan, para que se sientan bien. Y la presencia del Señor haciéndola a un lado, desobedeciendo al Señor. No, primero obedecemos al Señor y con lo que el Señor da, el Señor siempre da lo bueno, lo generoso, lo amable. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, eso es lo que vamos a seguir. Y a Aarón le faltó eso. Le faltó decirles, qué pena, amados hermanos, pero no vamos a idolatrar a nadie. No vamos a levantar dioses. Si quieren, reunámonos, hagamos una fogata, cantemos a Jehová y esperemos que Moisés baje. Eso fue lo que Aarón debió haber dicho. Pero no lo hizo. Entonces, amados, en este punto quisiera compartirles que por encima de nuestro compromiso con los hombres, primero está nuestro compromiso con Dios. Primero está nuestro compromiso con Dios. Y que ningún tipo de relación, amados, ningún tipo de relación, sea de amistad, sea noviazgo, el mal llamado noviazgo aquí, bueno, aquí en toda parte, un noviazgo, hago un paréntesis, un noviazgo no es porque estoy saliendo con mi amiguito o mi amiguita, no, eso es una amistad. Un noviazgo en lo cristiano, un noviazgo es cuando usted ya tiene el compromiso para casarse. Si usted ya tiene el compromiso para casarse, usted le puede decir, le presento a mi novio o le presento a mi novia, porque ya hay un compromiso. De resto, hay una amistad que se están conociendo. ¿De acuerdo? Hago ese paréntesis, porque el mundo lo ha tergiversado y lo ha puesto en mala manera, ¿no? Y hoy tienen el novio de los 2 o 3 días y a la semana tienen el otro novio o al mes tienen el otro novio. No es así. Un noviazgo es un compromiso para llevar al matrimonio. ¿Amén? Muy bien. Entonces, por encima de un noviazgo, por encima de un compromiso matrimonial también, empresarial, laboral, eso no debe afectar nuestra relación con Dios. Absolutamente nada. Amados, no se vendan, no nos vendamos. No nos vendamos. Si usted no hace esto, si usted no viene, si usted no hace, usted pierde su trabajo. Puede quede con el trabajo que voy y consigo otro, no hay problema. Pero no negociemos, amados, no negociemos nuestra relación con el Señor por complacer a los hombres. Nunca, amados, no hagamos eso. Amén. No permitamos que nada interfiera en la relación con Dios, porque el día que eso ocurra, nuestra vida padece. El día que eso ocurre, nuestra vida dejará de vivir. No tendrá sentido nuestra existencia, porque va a llegar una sequedad. Porque por complacer a los hombres vamos a alejarnos de la presencia de Dios y eso nos va a traer muerte espiritual. Nos trae muerte espiritual, amados. La vida de un ser humano no consiste, y yo quisiera que por favor atendamos esto que les estoy diciendo. La vida de un ser humano no consiste en las posesiones que se tienen, sino en el desarrollar el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, para llevar a cabo el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amados, nosotros hoy en día, muchas personas piensan que la presencia del Señor es el que abre la boca y todo el mundo se cae. Muchos piensan que la presencia del Señor es que yo le pongo la mano a un enfermo y se sanó. Muchos piensan que la presencia del Señor es que ya lleva a alguien días de fallecido, oro por ahí, pum, se levantó y resucitó. Nosotros oramos y la palabra del Señor dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y nosotros oramos por el enfermo, por lo que el Señor ponga en ese momento, de acuerdo a la situación de lo que estemos orando. Pero el que hace la obra es el Señor, no nosotros. El que hace la obra es el Señor, no nosotros.
Y Él se manifestará de la manera como Él quiere manifestarse. Muchas veces nosotros pensamos que esa es la presencia del Señor. Y sí, ahí hay presencia del Señor, porque se está manifestando. Pero amados, no todo en esa vía es la presencia del Señor. Porque el Señor tiene el propósito en cada uno de nosotros. Y en cada uno de nosotros tiene una tarea que desarrollar. Quizás en nosotros no sea al que puso la mano y oró y el enfermo se sanó, sino aquella madre abnegada, aquella madre que entrega su vida para levantar hijos firmes en el Evangelio. Porque esos niños necesitan ser instruidos para una generación futura. Y ahí hay un propósito de Dios. Ahí hay un propósito de Dios. Amados, Noé no paraba paralíticos, no levantaba paralíticos, ni levantó enfermos. Las Escrituras no nos dicen eso. Pero el propósito que tenía el Señor con Noé era que él construyera un arca. Y la construyó. Entonces, en cada uno de nosotros el Señor tiene un plan y un propósito para nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender. Que cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, el Señor nos va a guiar a través de su Santo Espíritu qué es lo que Él tiene y lo que Él desea en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lo desarrollemos y el plan del Señor siga adelante. A unos los pondrá a orar por enfermos, a otros les ha dado ese don que con sus manos hacen construcción y pueden levantar una edificación, si sea un salón, 4 paredes, pero con todo el amor, para que la gente se reúna, para que podamos glorificar el nombre del Señor. Entonces, lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros es para cuidarlo y para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en cuanto a Aarón, digámoslo así, tontamente cometió un gran error, agradando a un pueblo que no hacía sino quejarse, un pueblo quejumbroso, un pueblo que no hacía sino estar recordando la esclavitud. Porque pensaron que ya somos libres y entonces vamos a vivir en hotel 5 estrellas. Pero no pensaron que tenían que pasar primero por el desierto. Ahora, amados, vemos, si me acompañan por favor, el mismo capítulo 33, los primeros versículos. Los primeros versículos. Siguiendo ese pasaje de idolatría. Jehová dijo a Moisés, versículo 1 del capítulo 33, dice: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. O sea, el Señor puede haber estado lo más furioso con su pueblo, pero el Señor nunca dejará de cumplir sus promesas, porque se lo había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. El Señor nunca va a dejar de cumplir las promesas. A pesar, amados, de los errores que nosotros podamos cometer, de las consecuencias que nosotros podamos padecer por culpa de los errores que cometamos, el Señor nunca va a dejar de cumplir sus promesas. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén, para gloria de Dios Padre. Seguimos, versículo 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. O sea, el Señor mismo iba a sacar toda esa gente y le iba a entregar la tierra que había prometido a los antepasados. Se la iba a entregar a su pueblo. Tierra donde fluía leche y miel. O sea, tierra de prosperidad. Pero, sigue ahí el versículo 3, dice, pero yo no subiré en medio de ti, se lo está diciendo el Señor a Moisés.
Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dura cerviz quiere decir personas tercas, quiere decir personas de duro entendimiento, personas que no quieren atender la enseñanza que se les está dando. Falta de mansedumbre, falta de humildad. Porque cuando una persona es humilde, una persona tiene mansedumbre, es una persona que se deja enseñar. Por más dura que sea la corrección que se le dé, la acepta. ¿Por qué? Porque cada corrección es para que mejoremos, no para que empeoremos. Cada corrección es para edificar. Entonces, dice, porque este pueblo es de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. O sea, el Señor realmente no quería acabar con ellos, porque era el pueblo de Él. Era el pueblo del Señor. ¿Cómo iba a acabar con ellos? Versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, o sea, que el Señor no iba a subir con ellos, no iba a estar con ellos, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Amén. Entonces, mire lo que está diciendo el Señor aquí, que Él no le está diciendo a Moisés: yo no voy a subir con ustedes, voy a enviar un ángel. Voy a enviar un ángel que vaya con ustedes, pero mi presencia no va a estar con ustedes, porque ustedes son tercos. Ustedes no han entendido qué es lo que yo quiero hacer con ustedes. Ustedes no hacen sino quejarse, les decía al pueblo, ¿no? Era un pueblo bastante quejumbroso. Un pueblo que no hacía sino quejarse, porque oró mucho por mucho tiempo para que el Señor los libertara de los egipcios, de esos duros trabajos. Pero después de que los liberta, ay, pero ¿por qué tenemos que pasar por aquí? Hubiese sido mejor que nos hubiéramos quedado en Egipto para comer los pepinos, los ajos, el pescado, ¿no? Se acordaban de eso, pero no se acordaban de cuando los latigaban y les daban ese duro trabajo. De eso sí no se acordaron. El hecho era quejarse. El hecho era quejarse. Y es necesario, amados, que conozcamos estos detalles para que podamos entender y podamos experimentar lo que el pueblo sintió, el dolor, a pesar de que eran tan tercos, el dolor que sintieron de saber que Jehová no iba a ir en medio de ellos. Y entonces se levanta Moisés y le dice al Señor: ahora, en Éxodo 33:13 le dice: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres tu camino, para que te conozca y hallé gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Se lo está recordando Moisés al Señor. Lo que estamos viviendo aquí es parte de una conversación que Moisés tuvo con el Señor. Le está recordando, le está diciendo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, yo te pido por favor que me muestres el camino para conocerte. Moisés está hablando de un camino. Y ese camino es lo que en el Nuevo Testamento, el único hombre con esa divinidad que solamente la tiene Él, es nuestro Señor Jesucristo. Porque fue el único. Nadie lo dirá. Nadie lo ha dicho, solamente Jesús. Y nadie lo dirá. Pueden haber, no sé cuántas religiones hay en el mundo. No sé cuántas religiones hay en el mundo. Pero nadie ha dicho lo que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, o sea, de Jesús. Porque para conocer al Padre hay que conocer a Jesús.
Y para poder llegar a Jesús, ¿sabe quién nos guía a Jesús? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entablar una relación profunda con el Espíritu Santo para poder conocer a Jesús. Y conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Porque eso lo dijo el Señor. El Señor lo dijo. El Señor lo dijo: si me conocéis a mí, al Padre también conoces. Está en ese mismo capítulo 16. Juan 14, perdón. Juan 14. Ahí mismo está. Dice: si me conocéis a mí, conocéis al Padre. Entonces, el camino es Jesús y es conocerlo a Él. Conocerlo en profundidad a Él. Porque si nosotros no conocemos a nuestro Señor Jesucristo, no podremos conocer al Padre. Deseamos y anhelamos la presencia del Padre con nosotros. Pero para poder tener la presencia del Padre, tenemos que conocer a Jesús. Por eso Moisés aquí le está diciendo: muéstrame el camino. Aquí no le está diciendo: muéstrame tus caminos. No, muéstrame el camino para yo conocerte. Y el camino es Jesús. Amén. Dice, Moisés está hablando de un camino, y es la misma manera en que debemos expresarle a Dios por medio de nuestras oraciones, que nos lleve, que nos muestre ese camino para conocerle. Hay muchas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, demasiadas enseñanzas de parte de Él. Y a veces son difíciles de entender. ¿Cómo es posible que el Señor me diga: si tu enemigo te dice que ponga la otra mejilla, yo se la tengo que poner? ¿Cómo así? O sea, que me tengo que dejar. No. O sea, ten paciencia con la persona que te está maltratando, quizás verbalmente, pero muéstrale el amor del Señor. Muéstrale el amor de Dios. Que si te hablaron mal, no le hables de la misma manera. Háblale con el amor del Señor. Que si hay alguien que te está haciendo la vida imposible donde tú estés, tú no te pongas al mismo nivel de esa persona en hacerle la vida también imposible y armar una guerra. No, muéstrale el amor del Señor sirviéndole, ayudándole, haciéndole un favor. Antes de estar más pendiente de esa persona, si necesita algo, uno estará allí para ayudarle en ese momento. No es fácil, pero hay que hacerlo, porque esa es la manera que el Señor nos enseñó. Esa es la manera como el Señor nos enseñó. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo, pero nadie viene a Jesús si no es por el Espíritu. Y Jesús dijo: nadie se acerca a mí si el Padre no me lo trae. Si el Padre no nos trae a Jesús, no podremos venir a Jesús. Eso lo dijo el Señor Jesús y está en Juan 6:44. En Juan 6:44 el Señor nos dice: el Señor es el Padre es el que me los trae. Y nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor. Mientras estemos al cuidado del Señor y nosotros estemos en su presencia, si su presencia está con nosotros, nadie nos va a arrebatar de sus manos. Amén. El Espíritu es el que nos convence del pecado ante Cristo, para que por su sangre nos redima, nos santifique y nos presente al Padre. El Espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido la experiencia de decir: estaba pasando por un momento tan difícil, no sabía cuál era la salida, pero algo que de pronto no sé qué es, ni quién es, habló a mí, me dijo: ve a tal parte, o recibí una palabra de parte de alguien, y eso me guió a conocer a Jesucristo? Es el Espíritu Santo de Dios que ha guiado a conocer a Jesucristo. Y el Señor Jesús, por su sangre preciosa, nos ha redimido de pecados. ¿Para qué? Para que al limpiarnos de pecados podamos volver y conocer al Padre. Podamos volver al Padre. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que, por favor, no usemos la sangre de Cristo de cualquier manera. La sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo no es para tratarla de cualquier manera.
La sangre de Cristo, y esto lo enseñamos aquí y ojalá lo enseñen en todas las iglesias cristianas. La sangre de Cristo es única y exclusivamente para redención de pecados, no es para nada más. La sangre de Cristo no es yo oro por usted y que la sangre de Cristo lo proteja. La sangre de Cristo proteja el carro. La sangre de Cristo rociemos con la sangre de Cristo para echar demonios. No, la sangre de Cristo no es para eso. La sangre que el Señor derramó en la cruz fue para limpiarnos de los pecados y que pudiéramos tener redención para volver al Padre. No más. No es para nada más. A veces repetimos lo que otros dicen y muchas veces lo hemos dicho aquí. No repitamos las cosas por repetirlas, sin entender por qué se dicen. La sangre de Cristo es para redención de pecados. Usted no encuentra en la Biblia, no encuentra un versículo donde a usted le diga la sangre de Cristo para que le proteja ahí el trabajo, la sangre de Cristo para que le proteja la casa, la sangre de Cristo para que lo lleve con bien. No. La sangre de Cristo es para limpieza de pecados. That's it. No es para más. Usted puede encontrar, si quieren, pueden tomar estas citas, apuntarla en 1 de Juan 1:7, en Efesios 1:7, en Romanos 5:9, en Hebreos 13:12, en Apocalipsis 1:5. En todos esos versículos, y usted va por la Biblia, usted va a encontrar ahí que solamente es para redención de pecados. No es para nada más. Y no necesitamos rompernos la cabeza buscando teorías teológicas para entender esto. No lo necesitamos. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo enseñó. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Y alguien que me acompañe, por favor, a Mateo 26:28. Mateo 26:28. Ahí clarito. Ahí no tenemos nada más que ni agregarle, ni ponerle, ni quitarle. Mateo 26:28. Amén. ¿Quién lo tiene, por favor? Dice Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. That's it. Para nada más. Entonces, quería hacer ese paréntesis para que nos quede claro, amada iglesia, que la sangre de Cristo no la usemos en medio de una oración que la proteja, que la lleve con bien, que le cubra la casa, que le cubra el carro, que le saque el demonio. No, no es para eso. La sangre de Cristo es para redención de pecados. Amén. Y nos lo enseñó el maestro de maestros. Ahí está. Muy bien. Entonces, el Señor nos dice que es importante esa, en el estudio que traemos, es importante que constantemente busquemos la presencia del Señor. Porque la presencia de Dios en nuestra vida es lo que nos va a fortalecer para poder cambiar nosotros en nuestro interior y ser el hombre y la mujer de Dios que Él desea. Ser el hombre y la mujer que Él desea. Ser ese ser creados por Él para como Él desea que nosotros seamos. No como nosotros queramos ser, sino como el Señor desea que nosotros queramos. Y cuando nosotros aprendemos a entender qué es lo que el Señor desea en nosotros, pues obviamente se van a poder cumplir los propósitos que el Señor tiene en cada uno de nosotros. Yo tengo a Karen, es un ejemplo. He creado a Karen para que Karen en tal fecha se convierta en una de las grandes profesoras de escuela dominical y ella me levante niños en la palabra que más adelante vayan a proclamar el evangelio. Lo podemos ver.
No sabemos cuál es el propósito que el Señor tiene en cada uno de nosotros si no tenemos la presencia de Él. Porque si no tenemos la presencia de Él, ¿cómo lo vamos a poder entender a Él? ¿Cómo lo vamos a poder conocer a Él? Él nos conoce perfectamente a nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a conocer al Señor. Y solo lo conocemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, y hay algo que Moisés también habla aquí. Habló de un camino, pero también habló de algo. Dice, vemos que Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Ustedes creen que Moisés y el pueblo estaban en un oasis? No, estaban en un desierto. Estaban pasando por un desierto. Amados, años esperando entrar a la tierra prometida. Años deseando dejar ese desierto. Años deseando entrar a esa tierra de prosperidad. A la tierra de Canaán, a la tierra donde fluye leche y miel. Años de lucha de parte de Moisés, años de lucha con un pueblo que se quejaba, un pueblo inconforme, un pueblo rebelde, un pueblo que por todo se quejaba. Que su vestido no se desgastó, que sus zapatos no se acabaron. ¿Por qué? Porque el Señor los estuvo protegiendo para que no les faltara nada. Que les mandó maná, que no les faltó la comida. Se quejaban tanto que el Señor les mandó maná, pan del cielo. No tenían ni siquiera que trabajar. No tenían que decir, ay, tengo que pagar el bill y de aquí para que me quede para las comiditas. No, el Señor se los mandaba del cielo. Yo me imagino que eso tenía que tener un sabor celestial. Pero, ay, ya estamos aburridos de comer maná todos los días, quejándose. Queremos carne, Señor. Queremos carne. Mándanos carne, Señor. Y el Señor le dice, pues se las voy a mandar, pero van a comer tanta carne que les va a salir hasta por las narices. Se van a hastiar de comer carne. Muchas veces nos sucede así, que nos quejamos tanto de algo que tenemos, que, ay, es que tengo esto, quisiera tener esto otro. Ni siquiera nos conformamos con lo que tenemos. En lugar de darle la gloria al Señor y darle las gracias y bendecirlo por lo que nos ha dado, nos quejamos por lo que no tenemos. Y cuando el Señor nos manda lo que le estamos pidiendo, a veces nos hastea y decimos, ay no, ya estoy hasta aquí de esto. Ese era el pueblo de Israel. No hacía sino quejarse. Y entonces, ¿qué fue lo que Moisés vio? ¿O qué fue lo que él experimentó? Para que él en medio del desierto y en medio de esa situación que vivía con el pueblo de Israel, él dijera en ese momento, que a mitad de camino, él dijera, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Saben por qué? Porque Moisés, a pesar de las manifestaciones poderosas del Señor, a pesar de que sin conocer en ese momento del Señor, vio una zarza ardiendo que no sabía cómo no se consumía, a pesar de que vio la vara de Aarón convertirse en serpiente, a pesar de que vio esas 7 plagas llegar a los egipcios, a pesar de que veía una nube guiarlos durante el día en el desierto y una columna de fuego en la noche guiándolos, a pesar de todas esas manifestaciones, a Moisés lo que más le importaba era que la presencia de Dios estuviera con él. Para Moisés era mejor vivir en un desierto con la presencia del Señor que vivir en una tierra donde fluyera leche y miel sin la presencia de Dios.
Y así tiene también que ser para nosotros. No importa, amados, el proceso, la situación, el desierto, el proceso que estemos viviendo, las circunstancias que estemos viviendo, no importa si la presencia del Señor está con nosotros. Si la presencia del Señor está con nosotros, donde estemos, vale la pena estar donde el Señor nos ponga. Así sea un desierto. El desierto representa aquellas situaciones en nuestra vida que no queremos vivir, aquellas situaciones duras, difíciles, aquellas pruebas que vivimos. Y no todos queremos pasar pruebas. No todos nos queremos enfermar. No todos queremos estar sin un penique en el bolsillo. No todos queremos estar a la intemperie. No todos queremos tener un futuro incierto. No. Todos queremos tener una seguridad de algo. Pero Moisés entendió que no eran los milagros, que no eran las manifestaciones, que no eran los beneficios de parte de Dios, sino que era la presencia misma de Dios con él, caminando por donde fuera. A diferencia de nosotros hoy en día, amados, a diferencia de nosotros hoy en día, que muchos quieren caminar con la bendición de Dios y no con el que da la bendición. Nosotros tenemos que aprender a vivir y a caminar por donde sea que estemos, donde quiera que el Señor nos lleve, a caminar y a vivir con la presencia del Señor y no con los beneficios del Señor. Porque además, si tenemos la presencia del Señor, por ende tendremos los beneficios, pero eso es lo que menos nos tiene que importar. Porque si la presencia del Señor está con nosotros, dice que si nosotros miramos al frente buscando la presencia del Señor, las bendiciones nos siguen. Nosotros no tenemos que andar buscando bendiciones. Que nos persigan las bendiciones, no que las sigamos. Y muchas personas viven buscando la bendición. Se afanan, se agotan buscando la bendición. Y al que tenemos que buscar es a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, su Santo Espíritu, para que su presencia esté con nosotros y las bendiciones nos sigan. Cuando las bendiciones nos siguen, tenemos para nosotros más que suficiente y repartirle a los demás. Nos va a sobrar y vamos a tener para darle a los demás. Entonces ahí es donde nos dicen, ay, qué bendición, ¿no? Qué bendición. Porque si el Señor bendice a uno, bendice a los que estén alrededor. Pero es la presencia del Señor. Y muchos amados buscan es que el Señor se manifieste con un beneficio. Que el Señor me dé alguito. Y no es el alguito. El mismo Señor lo dijo. Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ese es el afán y la ansiedad que todos debemos dejar. Pero la mayoría de la gente se angustia buscando el beneficio y no buscando al dador del beneficio. Amados, los milagros van y vienen, los beneficios van y vienen. Llegan por un momento y luego vuelven y se van. Porque si estamos pasando una enfermedad y le pedimos al Señor que nos sane y el Señor nos sana, sí, pero más adelante nos va a dar otra. Eso es de allí. Quizás hoy estamos pasando por una situación económica, el Señor la suple, pero más adelante vamos a vivir otra situación. O sea, vamos a vivir de situación en situación, son temporales. Son manifestaciones de parte del Señor, pero son temporales. Pero la presencia del Señor es eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar y aprender a vivir en la presencia del Señor. Lo que más necesitamos nosotros es anhelar la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Una gran realidad es que como seres humanos, todos nosotros tenemos luchas internas, amados. Tenemos luchas internas. En ocasiones causan que nos apartemos de la voluntad del Señor también.
Y digo esto porque continuamente peleamos, luchamos contra nuestras emociones, contra nuestros pensamientos, contra nuestros impulsos, contra nuestros deseos y contra nuestras ambiciones. Y es por esa razón, amados, que tenemos que tener mucho cuidado, porque esas luchas que nosotros tenemos internamente no sea que nos conviertan en personas duras de corazón. Que no nos conviertan en personas duras de corazón. Y podemos evitar esa dureza de corazón si buscamos en todo momento la presencia del Señor. Moisés le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Prefiero quedarme aquí en el desierto. Prefiero quedarme viviendo lo que estoy viviendo. Pero que tu presencia, Señor, esté conmigo. Que tu presencia esté conmigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, amados. Que la presencia del Señor esté en nuestras vidas. Yo hago una pregunta ya para ir cerrando. Una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, por lo menos de los que estamos aquí, en las últimas oraciones que hemos hecho, hemos orado al Señor pidiéndole que su presencia esté conmigo? Señor, que tu presencia esté conmigo. Una oración solo pidiéndole eso. Una oración que no venga acompañado por otra arandela. Que venga acompañado por otra cosa. No, solamente eso. Una oración solo pidiéndole al Señor. Señor, que tu presencia esté conmigo. Que a donde quiera que tú me lleves, Señor, a donde quieras que tú me permitas ir, Señor, tu presencia esté ahí. Que yo te pueda sentir, Señor. Porque yo sé que si tu presencia está allí, lo demás es añadidura. ¿Cuántos de nosotros? ¿Por qué? Porque cuando lo anhelamos, el Señor nos irá a hablar igual que Moisés y te va a decir, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque no importa por donde estés pasando, vas a tener la paz del Señor. Porque a veces pasamos situaciones, Señor, ayúdame, Señor, enséñame, Señor, muéstrate, Señor, ay, que me den esto, Señor, que llegue una persona y que me dé tal cosa, Señor, o sea, pidiendo al Señor las migajas, cuando del Señor, teniendo su presencia, lo tenemos todo. Teniendo la presencia del Señor, lo tenemos todo. Amén. Yo quisiera que se pusiera de pie, por favor. Y quisiera que ahí donde estamos, amados hermanos, usted pueda levantar su voz. Usted pueda levantar su voz. Y pueda levantar una oración diciéndole al Padre, Padre, yo anhelo tu presencia. Señor, que lo que yo siento en este momento en mi corazón por la situación que yo estoy pasando, familiar, laboral, económica, migratoria, lo que sea, cualquier situación, cada uno de ustedes la sabe. El Señor conoce más nuestras situaciones, Él conoce nuestro levantar, nuestro sentar, nuestro acostar también. Él conoce todo de nosotros. Y muchas veces le pedimos al Señor cosas que ni siquiera necesitamos. Le pedimos al Señor cosas que quizás nos van a sacar de sus caminos. Pero algo que nos va a mantener permanentes en su presencia es la misma presencia del Señor. Pidámosle al Señor, pidámosle, amado, ahí donde usted está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, amado. Levante una oración al Señor. Quizás muchas veces uno dice, Señor, yo voy a la iglesia por una palabra poderosa, una palabra transformadora, una palabra que saque todo esto malo que tengo de mí, una palabra que de vuelta transforme mi vida. Una palabra, Señor, que wow, me deje con la boca abierta, ¿cierto?
de lo extraordinaria que es la palabra. Pero más extraordinario que eso es la presencia del Señor en nuestras vidas. No hay nada más deleitoso que sentir la paz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque si la presencia del Señor está, nuestro corazón no se turba y no tendremos miedo. Ahí donde cada uno estamos, amados hermanos, levante una oración, y que esa oración no le pida nada más al Señor. Yo en este momento le quiero dirigir solamente una oración pidiéndole al Señor que la presencia misma de Dios esté en cada uno de nosotros, que podamos vivirla, que podamos sentirla, que podamos anhelarla. Cada uno de nosotros sabemos qué necesidad tenemos. Y yo le pido que en este momento esos pensamientos de esas necesidades, de la situación que usted tenga, en las áreas donde usted se mueve, familiar, económica, laboral, lo que sea, déjelas aparte, déjelas allí, déjelas a un lado y concéntrese solo en pedirle al Señor que anhelamos su presencia. Tenemos que aprender a ser amantes de la presencia de Dios, porque si la presencia de Dios está en nosotros, sus manifestaciones no se harán esperar. Y no anhelemos la presencia de Dios por las manifestaciones, anhelémosla por la paz que el Señor trae a nuestras vidas. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por la palabra que has traído el día de hoy. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias que hemos vivido, Padre, tú me has hecho entender que tu presencia ha estado allí. Que tu presencia ha estado en medio de esos tiempos difíciles, Señor. Pero que esos tiempos han pasado, Señor, y que tu presencia es la que ha traído refrigerio a mi corazón, a mi mente, a todo mi ser. Que tu presencia ha traído paz a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque nos has mostrado el camino. Enviaste el camino, que es tu Hijo Jesucristo, para que estuviera en medio de nosotros. El camino vino, Señor. Esperamos su segunda venida, Padre. La anhelamos, Señor. Anhelamos tu segunda venida, Padre. Y mientras estemos en esta tierra, nos preparamos, Señor, deleitándonos en tu presencia. Señor, que ninguna situación que pasemos aparte nuestros pies, aparte nuestra vista de seguir buscando y caminando en ti, Señor. Padre, que si a pesar de que estemos pasando por un desierto, tu presencia está con nosotros, preferimos seguir en ese desierto, pero que tu presencia esté. Porque sabemos, Señor, que tú nos llevarás a lugares deleitosos, Señor. Porque ese lugar deleitoso es vivir contigo, Señor. Anhelamos, Señor, tu presencia.